Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, me avisan en qué momento se puede empezar. Ya, ok. Creo que es así. Bueno, sí se ve, ¿no? Mm, Ya, ok. Este, Buenas noches primero. Mi nombre es Víctor Saquicela. Yo soy neurólogo del Hospital Rebagliati. Eh, Tengo a cargo lo que es 5 temas de la parte de semiología. Mm, Según lo que conversé con su compañero, me dijo que si lo que se pueda es tratar de avanzar la mayor cantidad de temas para que les dé tiempo de ir viendo las clases y puedan también estudiar en casa. Entonces, hoy vamos a intentar, si alcanza el tiempo, hacer 3 exposiciones, si no haremos al menos 2. El tema que vamos a empezar es lo que es evaluación de nervios craneales. Primero vamos a hacer hincapié en que el curso es de semiología y la exposición es sobre la evaluación de los nervios, ¿no? O sea, las maniobras semiológicas que nos permitan evaluar dichos nervios, ¿no? Entonces, si bien se hace una vista muy general de la anatomía, no es un repaso muy, por así decirlo, muy profundo de la anatomía. Y bueno, siempre las exposiciones tienen por la intención que ustedes puedan hacer una introducción hacia los temas que más adelante tienen que leer en su libro, ¿no? Es evidente que con una clase, una exposición, no es que solamente viendo la clase o leyendo las diapositivas va a ser suficiente, ¿no? Solo va a poder, lo que siempre deben tener en cuenta. Entonces, como una vista general, como ustedes ya saben, los nervios craneales son 12. eh, Pueden dar múltiples síntomas según las modalidades que se ven afectados, los nervios que se ven afectados. Los nervios, sus núcleos están en el tronco encefálico, salvo del 1 y del 2. Todos sus núcleos están en el tronco encefálico. Tienen diferentes modalidades de información que transmiten. Como línea general, se tiene que ver, se hablen de a dos, de pares. Además, los nervios que son el compromiso motor, eso es lo que trata de mostrar este gráfico. Vemos que los nervios motores, en su mayoría todos están en lo que es la línea media y los nervios sensoriales están en lo que es la línea lateral, ¿no? Cuando ustedes revisen lo que son síndromes alternos o síndromes de tronco, eso es algo que les va a poder ayudar a localizar, ¿no? Si ustedes ven que el paciente tiene un compromiso de el 12, nervio craneal, y además contralateral una debilidad, ustedes pueden localizar que es una lesión vulvar. Pero además, al ser el nervio motor el que está afectado, ustedes saben que eso ocurre a nivel de la línea media. Entonces, es un síndrome vulvar medial, ¿no? Entonces, más o menos esa es la intención de poder localizar este, y poder tener una idea de cómo van los nervios, ¿ya? Los nervios craneales en realidad estos van a transportar 6 modalidades, lo que son, estas modalidades son distintas, son 3 sensitivas y 3 motoras. La sensitiva general es la que percibe el tacto del dolor, la temperatura, presión, vibración, sensibilidad proprioceptiva. Mientras que lo que es la sensitiva visceral es la que percibe las aferencias de las vísceras. Entonces se puede ver de todo lo que es el neumogástrico, el nervio vago, que tiene una amplia distribución.
La sensitiva especial hace referencia también a lo que son en sus temas de superposición de los sensorireceptivos, sensoriperceptivos, ¿no? Son sensibilidades especiales, como su nombre lo dice, ¿no? El olfato, la visión, el gusto, la audición y el equilibrio. La motora somática, bueno, ambas motoras, su nombre lo dice por la parte motriz. Una viene de que desarrolla a partir de las somitas y el otro de los surcos branquiales. Y la motora visceral tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que inerva las vísceras. Normalmente, en línea general, es el sensitivo, motor y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Igual cada una de estas tiene una, por así decirlo, una estructura base que se va repitiendo, ¿no? Un avance diapositiva, ¿por qué? Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros en líneas generales las vías sensitivas, que son aferentes, porque nosotros así percibimos las sensaciones del entorno, se puede clasificar o se puede decir de que estos tienen tres neuronas, ¿no? Ese es el sistema general en donde se nos explica cómo se va desarrollando, va recolectando la información en el sistema nervioso. La neurona primaria se suele ubicar fuera del sistema nervioso, normalmente en ganglios sensitivos. Esto es algo así cuando vamos a ver lo que es la sensibilidad, tanto superficial y profunda, ¿no? Es lo homólogo a lo ganglio dorsal de la médula. Los cuerpos celulares son las neuronas secundarias, están situados en la sustancia gris dorsal del tronco encefálico. Suele haber cruzar la línea media para proyectarse hasta el tálamo, ¿sí? Los cuerpos celulares terciarios, que son los que están en el tálamo o en las cortezas de asociación o las cortezas sensoriales, ¿no? Acá eso es bastante importancia a recalcar de que lo que es la vía olfatoria no termina en el tálamo, ¿no? Entonces, de esto ustedes pueden desglosar o también intuir de que las afecciones pueden ser a cualquiera de estos niveles, ¿no? La afección que puede ser nuclear, supranuclear, infranuclear, ¿no? Pero también uno lo puede, si toma como punto de vista las neuronas secundarias o los núcleos que están en el tronco encefálico. Sí, este es un ejemplo un poco de lo que es la vía motora. Tengo entendido que incluso que no han tenido la clase sobre la vía motora, ¿no? Es algo parecido, la primera motoneurona, ¿no? Viene lo que es en el cuerpo celular de la neurona motora inferior. Hay un tracto de la corteza habitualmente al bulbo, que la posee tracto córtico bulbar. La gran mayoría tiene una inervación bilateral, como un ejemplo claro lo van a ver en lo que es el nervio facial. Entonces, después esto tiene un cuerpo celular, que es la neurona motora inferior, ¿no? Entonces ahí también se desglosan que pueden haber alteraciones en la primera motoneurona como en la segunda motoneurona, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver de que cada uno tiene sus características. Igual, en la vía sensitiva, según a qué nivel se va afectando, puede haber alguna alteración de múltiples modalidades, o pueden seguir siendo mucho más reducidos. Igual, en la neurona motora es esto, puede haber síndrome de primera o de segunda, o lo que se lo conoce como infranuclear, ¿no? Y esto es a nivel del sistema nervioso parasimpático. También hay tres tipos de neuronas. La de primer orden está a nivel del hipotálamo, del centro superiores. La segunda ya son los ganglios que van a recolectar, ¿no? Un ejemplo está el ganglio pterigopalatino, el ganglio óptico, ¿sí? Y estos a su vez van a ejercer sobre ciertos músculos lisos, ¿no? Por ejemplo, acá el gráfico da sobre las glándulas de las mucosas nasales, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Igualito, también las alteraciones en el sistema nervioso autónomo pueden ser el primer, segundo o tercer nivel. Entonces, vamos a hacer brevemente con lo que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio recoge información sensorial, una información especializada del olfato. Las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas en el epitelio olfatorio actúan como receptores sensitivos. Esto no es sinapsis con el tálamo y tiene una asociación con el sistema nervioso, con el sistema límbico, ¿no? Eso puede hacer de que ustedes pueden ver de que es muy común que uno pueda recordar un tipo de olfato y asociarlo a una situación específica, ¿no? Porque al estar una conexión cortical es algo que puede llevar a eso.
está formado por epitelios, los bulbos, que al final se llaman tracto olfatorio, ¿no? Es algo muy similar a lo que es algo muy similar a lo que es el nervio óptico, van a ver, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos el bulbo olfatorio que está en la base frontal. Esto va hacia el tracto olfatorio, va a la estriba olfatoria lateral, a la corteza prepiriforme. Entonces, ¿esto qué es lo que nos puede decir? De que una lesión, por ejemplo, frontal, en la base frontal puede generar un problema también a nivel del tracto olfatorio. Normalmente la evaluación del nervio olfatorio es raro que esto se afecte y cuando se afecta también es muy raro que sea de origen del sistema nervioso. La gran mayoría de veces las alteraciones olfatorias son por problemas de la mucosa o problemas nasales, ¿no? Pero acá se utilizan sustancias aromáticas, café, cítrico, los cáscaros de los cítricos es lo más común. Se debe evitar sustancias irritantes porque ella se activa otro tipo de vía. El paciente cierra los ojos y se estimula cada fosa individualmente. Primero se le pregunta si percibe el olor, después si el olor le parece agradable o desagradable, y idealmente que lo pueda identificar. Eso es lo que nos puede permitir evaluar eso. No se va a hacer mucho hincapié ahorita en qué alteraciones o qué patologías puede haber, porque esto es algo como que se sobrepone con lo que es el otro tema de las alteraciones de los sensoriperceptivos. Entonces, acá se va a hablar un poco breve y se puede ampliar un poco el tema en el otro. ¿Sí? Alteraciones pueden ser anosmia cuando es una ausencia de olfato, hiposmia, una reducción, parosmia, esto está distorsionado, ¿no? Olores, por ejemplo, la gasolina uno la percibe como algo de buen gusto, ¿no? O percibe un olor como si fuera otro. La cacosmia sí es una percepción de malos olores, o sea, un estímulo que no es de un mal olor, uno lo percibe de esa manera, ¿no? También pueden haber alucinaciones olfatorias, que uno tiene otro tipo de percepción. O también hay crisis epilépticas que pueden empezar con un aura olfatoria. La hiperosmia es la exageración o la hipersensibilidad a lo que es el olfato. Esto no, en sí no es una patología, ¿no? Pero eso ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, no es una hiperosmia, pero sí existe la osmofobia en el contexto de lo que es la migraña, ¿no? El paciente a olores fuertes tiene una reacción mucho más exagerada. El nervio óptico es lo que se encarga de transportar la información sensorial visual, está compuesto por axones secundarios, así como también lo que es el nervio olfatorio. Tiene tres tipos de proyecciones, lo que es de la visión, el haz retinotectal, que sobre todo eso tiene que ver con los reflejos, y el haz retinohipotalámico, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el nervio supraóptico del hipotálamo, ¿no? Que nos va a permitir, más adelante ustedes van a ver a lo que es con respecto al sueño, ¿no? Cuando está oscuro, uno puede sintetizar determinada cantidad de sustancias para poder promover el sueño. La melatonina, por ejemplo. Eso tiene que ver con ese tipo de ácido. En líneas generales, el nervio óptico, bueno, acá lo que trata de describir es que, igual que el nervio olfatorio, está compuesto por electrones sensitivos primarios, forman un tracto. Al final, este tracto nosotros le llamamos nervio, ¿no? O sea, esto acá nosotros tenemos la retina. Este es el canal óptico y a otro le damos esto nervio óptico, que es lo análogo que en el olfato usamos del tracto óptico. ¿Sí? Vamos a ver más adelante lo que es la vía visual, donde vemos de que recoge información bilateral y hay una decusación parcial y esto va generando ciertas estaciones donde va dejando la información, ¿no? Las relaciones que nosotros tenemos es, por ejemplo, a nivel pretectal, nivel del lóbulo temporal. Vamos a ver que vienen lo que son los tractos geniculocalcarinos y todo esto va a residir en la corteza primaria visual. Es importante considerar que cuando nosotros utilizamos la vía visual es como que estuviera desglosada en ambos lados. La retina igual tiene dos tipos de campos visuales. Uno es el campo temporal, y el campo nasal, ¿no? Cada uno tiene por así decirlo, su propio lado, y estos además se van a reunir
para poder ser interpretado, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver lo que quiere mostrar esto es cómo está viendo lo que es la mitad temporal de la retina y se ve de que la visión o el estímulo visual es, por así decirlo, invertido. Y eso todo se va a transformar de esa parte y es interpretado por el cerebro, ¿no? Acá lo que nosotros podemos ver es que tenemos lo que es la retina, el globo ocular, el nervio óptico, acá está el quiasma óptico, el tracto geniculo calcarino, viene con las radiaciones ópticas, la corteza visual primaria. Esto porque es importante porque es todo este tipo de vía o las lesiones se pueden afectar en cualquiera de este tipo de trayectos y van a tener determinadas características, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos el nervio óptico, nosotros vamos a evaluar la agudeza visual. Hay que tener en cuenta que cuando no necesariamente un problema de la agudeza visual va a ser un problema del nervio óptico. Una maniobra que ustedes pueden hacer, que es algo mucho más sencillo, es que si la agudeza visual del paciente mejora a través del agujero estenopeico, un agujero pequeñito, ustedes le ponen que vea por ahí, si eso puede ver mejor el paciente, lo que más sugiere es que es un problema de la refracción. Los campos visuales, hay maniobras que son por confrontación, se puede evaluar por campimetría computarizada, también se tiene que hablar del reflejo fotomotor, tanto directo o consensual, el fondo de ojo. Igual también forma parte como la aferencia, lo que es la, el reflejo de acomodación, ¿no? Pero es algo que casi no se va describiendo, ¿no? O cada vez se va valorando menos, es algo que también se debe de ver. Entonces, la agudeza visual, ustedes la evalúan con las tablas de Snell, son tablas que son muy conocidas. No sé si han llevado oftalmología, pero, o sea, básicamente el paciente se pone a una distancia determinada, que va y se indicada. Normalmente me parece que suelen ser 6 metros y el paciente se le va señalando para que vaya leyendo las letras, ¿no? Y según eso, uno puede ir clasificando la agudeza visual del paciente. 20-10, 20-40, 20-200, ¿no? Es decir, el paciente lo ve a tantos metros, lo que otra persona lo ve a 20, ¿no? Así más o menos va bien. Y ¿qué pasa cuando ya la agudeza visual se va comprometiendo del paciente? Entonces, ya si el paciente ya no es capaz de ver o identificar a 1 metro, uno le pone una letra y no la puede leer, uno se trata de poner un poco más cerca al paciente y le dice si puede contar los dedos que uno le señala, ¿no? Si el paciente es capaz de contar los dedos, pero no con la tabla de Snell no puede ver, entonces uno dice que el paciente es capaz de cuenta dedos, se le llama. Agudeza visual a cuenta dedos y uno pone a tantos metros, ¿no? Cuenta dedos a 1 metro, por ejemplo. Ahora, si el paciente, a pesar su compromiso visual es tan marcado que él no es capaz de percibir eso, entonces lo que se le consulta al paciente es si percibe que se mueve la mano, ¿no? Se le pregunta al paciente si es capaz de notar si la mano se está moviendo o está quieta, si es movimiento de mano. Si eso no, el paciente no es capaz de percibir el movimiento de manos, lo que se hace es con la luz, ¿no? Se le pone si el paciente percibe la luz o no percibe la luz. Igualito se pone, ¿no? Capaz de percibir la luz, no percibe la luz. No percibe la luz es algo ya bastante marcado, ¿no? Un poco más severo, ¿no? Viene una neurosis. ¿Sí? Después, la visión de colores también forma parte de lo que es la evaluación. Para eso, obviamente, el paciente tiene que al menos ser capaz, como mínimo, de cuentadedos, para que uno le pueda poner las cartas de Shihara, ¿no? Las cartas de Ishihara se evalúa, toda la huesa visual se va evaluando ojo por ojo. Simplemente que tapa un ojo y se le va mostrando, ¿no? El nervio óptico, su sensibilidad se valora a través de la visión de colores, sobre todo al rojo y al verde. El test de Ishihara consiste en ese tipo de tarjetillas, son un montón, con casi 28. La primera es, por así decirlo, una trampa para ver que el paciente está colaborando, ¿no? Todos deben ser capaces de ver la primera. Y después se le va mostrando una tarjeta, detrás, una detrás otra, ¿no? Si el paciente es capaz de identificar el número, ¿no? Cuando el paciente identifica el número, bueno, se le cuenta como que está bien. Uno suele informar en vez de las fallas, ¿no? O sea, se test de Ishihara con el ojo derecho falló 5, ¿no? Falló 6 con el ojo izquierdo, ¿no? Ese tipo de evaluaciones se hacen. Sí, los campos visuales se pueden hacer por confrontación, como esta suele ser la técnica.
se le puede hacer que al paciente se ocluya un ojo y el ojo contralateral del evaluador se puede también tapar. Y se le pide al paciente que fije su mirada en la nariz del evaluador. Y uno estira su mano y que tiene que decir si es capaz de ver la mano. Esa es una manera de verlo, que cuente los dedos que uno va mostrando. Otra forma es que el paciente esté mirando la nariz del evaluador y que perciba este, cuando se mueve la mano. Eso también es algo que podría valorarse. Y la otra imagen muestra lo que es una campos visuales computarizados. Hay que aclarar que, por ejemplo, si es que el paciente tiene afasia, la valoración de los campos visuales, como se les explica, necesita bastante colaboración de parte del paciente. Entonces, un paciente con afasia va a ser muy difícil de evaluarle. Entonces, ahí lo que se hace es el reflejo de amenaza. Uno se pone al lado del paciente y sin estar a la altura del campo visual del paciente, de la visión del paciente, con la mano la estira como si fuera a golpear al paciente, ¿no? El paciente tiene que cerrar los ojos si es que no hay una hemianopsia. Sí, acá más o menos, esta es una clasificación estructural según las alteraciones que puede mostrar el paciente en los campos visuales, ¿no? Nosotros vemos, como se mostró anteriormente, acá tenemos la retina, ese es el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico. Acá esto está invertido, el 3 es 1, el 1 es 3. Está acá en el nombre, ¿no? Este es nervio óptico y acá es tracto óptico. Tenemos las radiaciones ópticas como el curvo geniculado y además lo que es la corteza. Según esta clasificación, uno valora o define anatómicamente si es una lesión prequiasmática, si es una lesión quiasmática o si es una lesión retroquiasmática. O sea, estructuralmente uno puede valorar eso, ¿no? Si el paciente presenta una hemianopsia homónima, uno evalúa de que esa es una lesión retroquiasmática, ¿no? Según las características, uno le puede dar ese tipo de valor. Ojo que aquí en este cuadro, acá no está entrando, o lo que sugiere es que cuando es una lesión a nivel de la corteza, como ustedes ven a nivel del 5 y del 6, acá hay un respeto, ¿no? A nivel central, ¿no? Eso es algo que es teórico, ¿no? Pero en la práctica es muy difícil que eso se pueda identificar a través tanto de una campimetría por confrontación como computarizada. Hay que hacer hincapié que, por ejemplo, las lesiones quiasmáticas son las únicas que te dan una hemianopsia heterónima, lo que viene a ser aquí el 2, ¿no? Heterónimo, ¿por qué? Se afectan costados diferentes, ¿no? Acá se afectan ambos lados izquierdos, acá no, ¿no? Ambos lados, uno es el izquierdo y otro es el derecho, por eso se llama heterónimo. También forma parte de la evaluación lo que es el fondo de ojo. Bueno, cada vez se hace menos el fondo de ojo, o sea, queda ya más para los oftalmólogos, pero lo ideal es que también uno sea capaz de realizarlo. Ustedes tienen su oftalmoscopio, lo ideal es que puedan empezar a practicar eso, ¿no? El nervio óptico se evalúa lo que es la papila, el color que tiene, normalmente si es un color rosado es lo normal. Una papila pálida sugiere una atrofia del nervio óptico. Se ve la forma, por ejemplo, cómo están los bordes, si son definidos. En una neuritis óptica, al estar inflamado el nervio óptico, los bordes no están muy bien definidos. La relación de la arteria y la vena, la mácula, como se está viendo, ¿no? También si la retina, eso nos permite definir una corioretinitis, ¿no? Pongamos un paciente con antecedentes de HIV que viene por una maurosis monocular, ¿no? Y ustedes hacen el fondo de ojo, en el fondo de ojo se ve una neuroretinitis, una corioretinitis, entonces ya la patología es oftalmológica probablemente, en el contexto de HIV por una infección, entonces ya eso tiene que valorarlo, otro tipo de especialidades, ¿sí? Pero es algo que es bastante útil, ¿no? Esto es lo normal de cómo se ve el fondo de ojo. Acá vemos que está borrado, está congestivo, lo que se le llama.
Parte del fondo de ojo, digo, parte de la evaluación de la vía visual, está también lo que es el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor consiste en que puede haber un reflejo fotomotor directo y el otro consensual. Uno le aplica luz a lo que es la pupila. Lo normal es que la pupila haga una contracción, pero el reflejo tiene dos tipos de vías, la aferente y la eferente. La vía aferente del reflejo fotomotor es el segundo nervio craneal y la eferente es el tercero. Entonces puede ser una alteración a nivel del segundo o del tercero que te puede dar una pupila dilatada. Entonces por eso es importante que uno pueda evaluar ambos, ¿no? La luz ingresa por el segundo nervio óptico y la contracción la da el tercero. Entonces, cualquier tipo de alteraciones puede dar una afección distinta. Por ejemplo, acá se va a ver en esta figurita, en este video, espero que se pueda, sí, sí, sí se ve. Mm, Por ejemplo, ahí, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, con eso, ¿qué podrían decir? ¿Dónde está la lesión del paciente? ¿O qué nervio es el que está afectado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El izquierdo? ¿El izquierdo? Ya, ahora vamos a ver. ¿El izquierdo, el segundo nervio o el tercero? Tercero. Uy, pues, el tercero. A ver, un ratito que no puedo poder regresar a mi pantalla porque ¿qué tengo que hacer aquí? A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir porque se me perdió. A ver, ¿qué es lo que se ve aquí? Usted ve que pone la luz, el segundo se contrae, ¿no? Cuando pone la luz en el segundo, digo, en el ojo derecho, ustedes ven que hay una contracción y además también se contrae el izquierdo. Entonces, cuando ponen en el izquierdo no se contrae ninguno de los dos. ¿Sí? Acá se puede escribir, puedo hacer aquí, a ver, pero aquí hay como una pantalla para poder escribir, ¿no? Mm, Bueno, acá no puedo hacer una pizarra, no hay una manera de hacer una pizarra aquí para poder explicarles mejor eso, ¿no? Mm, Bueno, ya. O sea, miren, puede ser, eso se llama una desaferentación, porque acá la luz ingresa a través del segundo nervio, el segundo entra al ojo derecho y cuando llega hasta lo que es los núcleos pretectales, supone que el tercer nervio craneal es el que va a dar la orden de la contracción, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen aquí, se contraen a ambos ojos. Acá también hay una contracción, breve, pero hay. En cambio, cuando uno pone aquí, en el izquierdo, no, acá no hay ninguna contracción, ni en el izquierdo ni en el derecho. Entonces, eso puede, acá nos dice que aquí la luz ingresa normal y hay una contracción dictada por el tercero, tanto derecho como izquierdo. Pero acá en el izquierdo, la luz ingresa por el segundo nervio óptico y no hay una contracción, ni en el izquierdo ni en el derecho. Podría ser que ambos terceros estén mal, pero eso sería muy raro, porque tampoco se hubieran contraído en el reflejo fotomotor consensual. Entonces, al no haber una contracción en ambos ojos cuando se ingresa aquí,
uno puede concluir de que la vía está desaferentada, que es lo que le llaman el defecto pupilar aferente. Normalmente nos sugiere que hay un problema a nivel del nervio óptico. No sé si es que se llegó a entender, ¿sí? Bueno, entenderé que sí ¿Puede porque no repetir, me doctor? contestaron. ¿Sí? No, de nuevo. Sí, por favor. ¿Sí, sí repito? ¿Sí se entendió? ¿Podría repetir, por favor, doctor? Ah, ya. Este, la luz ingresa por el segundo nervio óptico, por el segundo, no, por el nervio óptico derecho. Y acá el tercero, tanto derecho como izquierdo, van a generar la contracción. Eso es lo normal. Por eso lo normal es que cuando ustedes le ponen luz, ambas. Pero acá cuando nosotros vemos que cuando lo hace con el izquierdo no se contrae ni la izquierda ni tampoco la pupila derecha. ¿Ven? Acá esto sí es grande. Acá se contrae poquito, incluso ahí es claro la contracción. Entonces eso nos dice, si acá no se contrae puede ser o porque la luz no entra, hay una alteración en la vía aferente, o porque hay una alteración en la eferente. Pero como no se contraen las dos, tendría que haber en ambas. Entonces yo reviso cuando le ponen la luz en el derecho. Al ponerla en el derecho se contraen ambas. Entonces acá nos dice que el tercero está intacto porque se hace la contracción. Entonces con eso yo puedo concluir que el problema está en el segundo nervio craneal, es decir, en la vía aferente del reflejo fotomotor. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Ya, bueno, si no, la verdad yo pensé que aquí en el Meet se podía hacer una pantalla, una pizarra, pero parece que no se puede. Bueno, o si después pueden, me avisan para poder completar y aclarar las dudas. ¿Ya? En el tercero, cuarto y sexto se evalúan juntos, por eso se describen juntos. Sobre todo se encargan de la motilidad ocular y además es que el tercero tiene lo que es el sistema nervioso autónomo para lo que es la contracción pupilar y la dilatación pupilar. El tercer nervio craneal se sitúa en el mesencéfalo, en el pedúnculo cerebral, el cuarto en la unión mesencéfalo-protuberancial y el sexto en la protuberancia, es decir, los núcleos. Las lesiones nucleares o infranucleares, sobre todo, se caracterizan porque producen un estrabismo paralítico. Ustedes van a ver que cuando ven la posición primaria de la mirada o ven al paciente mirando de frente, los ojos no están alineados. Y esto suele presentarse como diplopia. Las lesiones internucleares, que es algo un poco más complejo, que se va a ver en el siguiente tema, pues dan una alteración de los movimientos conjugados. Las lesiones nucleares, es decir, una lesión en el mesencéfalo, en el puente, suelen generar síndromes alternos, ¿no? Y encuentran lesiones o signos de vías largas, ¿no? Signos piramidales, signos cerebelosos. Y las lesiones infranucleares pueden ser en todo el trayecto, ¿no? Debajo del núcleo. Puede ser en el mismo axón, o vamos a ver, casi estos tres van juntos. Se pueden lesionar en el espacio subaracnoideo, se pueden lesionar a través del hueso temporal, se pueden lesionar también cuando entran al nivel del esfenoide, del seno cavernoso, de la fisura orbitaria, ¿no? A todo ese nivel se pueden lesionar estos nervios. Entonces aquí, esta es una imagen de cómo va el tercer nervio craneal, ¿no? Su núcleo, a través de que está en el mesencéfalo. También vemos el complejo nuclear y también el núcleo de Yerba, ¿no? Acá por donde va atravesando y sus relaciones. Debe saber de que el tercero se pasa muy cerca o junto también a lo que es el trigémino. También va a poder definir o precisar el nivel de la lesión. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? Cómo va saliendo el tercer nervio craneal y a qué nivel se puede ir lesionando, ¿no? Por ejemplo, acá está en la fisura orbitaria superior, está junto a la carótida interna, también que acá está a través del seno cavernoso. Aquí como sale, también acá puede estar a nivel del espacio aracnoideo, también puede generar ese tipo de lesión. El núcleo de Dilger-Westphal está por así en el centro, después vienen múltiples subnúcleos. El núcleo central, esto es importante porque una lesión nuclear este, va a afectar al núcleo, al subnúcleo central. Entonces, este tiene una inervación bilateral. Entonces, una lesión nuclear va a generar una tosis bilateral, lo que permite definir cuando se afecta el núcleo.
Como saben, nos da los músculos, principalmente el recto medial, también nos da el oblicuo, el elevador del párpado, el recto inferior. Eso lo vamos a ir viendo. Eso es lo que les he comentado. El tercer nervio craneal se puede accionar a nivel del núcleo, los infrarrenales de los axones periféricos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión es característico acá. A nivel de pedo subaracnoideo, una hemorragia subaracnoidea, una paquimeningitis puede generar ese tipo de lesiones. La compresión extrínseca del aneurisma por aneurisma de la arteria comunicante posterior, eso es importante porque la vía de las fibras simpáticas, las fibras parasimpáticas pasan de forma externa. Entonces, cuando el paciente tiene un compromiso pupilar, sugiere que es algo que ha comprometido, que está comprimiendo, algo externo. El ejemplo más típico es el aneurisma de la arteria comunicante posterior. A nivel del uncus también puede generar eso, a nivel del seno cavernoso, de la fisura orbital. Este es el troclear sale de la unión mesencéfalo-puente, va por atrás y hace una defusación. Es uno que tiene un trayecto muy largo, por eso es común que se afecte en lo que es traumatismos. El troclear, sobre todo, inerma al oblicuo superior, que tiene la función de hacer una intorsión, ¿no? Que es un movimiento casi en tres ejes. La afección de esta te va a dar una diplopia en oblicuo. Eso lo vamos a dejar claro con un ejemplo. También el troclear se puede lesionar casi al mismo nivel porque viene junto casi con el tercero. Esto es, por ejemplo, cuando un paciente ve así en oblicuo, ve doble, una manera de poder ubicar la lesión es hacer la maniobra o el signo de Bilchowski, donde al paciente se le pide que incline su cabeza, tanto a la derecha como a la izquierda, y se le pregunta que al hacer ese tipo de inclinación de la cabeza, ¿en cuál de esos movimientos corrige la diplopia? Si la diplopia corrige, por ejemplo, cuando el paciente se mueve hacia su derecha, uno puede decir de que la lesión está en el lado izquierdo, en el troclear izquierdo. Si corrige al otro, y normalmente hacia el otro lado aumenta, porque como está haciendo el movimiento de intorsión al hacer la flexión, lo que se está corrigiendo ese tipo de problema. No sé si es que me llegué, con un ejemplo, hay un video después, con eso creo que va a ser más claro. Ya. Este es el sexto. El sexto es la característica o que hay que considerar anatómicamente del sexto, es que el sexto, su núcleo está a nivel del puente y hace un recorrido, por así decirlo, va alrededor del nervio facial. Entonces, cuando hay una lesión nuclear del facial, es muy común, no es una norma que debe ocurrir, pero es muy común que también se afecte lo que es el sexto. ¿Ya? Igual, con el tercero también va por lo que es el seno cavernoso, va por la fisura orbitaria. Entonces también ahí puede acompañarse. Se puede lesionar también, tanto en el puente, en el espacio subaracnoideo, en el seno cavernoso, en la fisura orbitaria, en la misma órbita. Cuando uno evalúa, lo primero que hace, evalúa la posición primaria de la mirada, que es aquí, la mirada hacia adelante, obviamente que mira hacia adelante. Se ve si los ojos están alineados. Si los ojos no están alineados, uno puede decir que si está hacia afuera, el ojo dice que hay una esotropia, si está hacia adentro es una mesotropia, si está para arriba es una hipertropia y si está para abajo es una hipotropia. Y se le pide que haga los movimientos, ¿no? Que mira hacia la derecha, acá vemos que el recto lateral se va derecho, va hacia la derecha y el recto interno, el ojo izquierdo va hacia el centro. Después se le pide que mire hacia arriba, igual se está viendo, hacia arriba y a la derecha. Pues abajo a la derecha, si se hace un movimiento en H. Eso nos va a permitir definir dónde o qué, cuál es el músculo que está siendo afectado, ¿no? Entonces acá vamos a ver 3 ejemplos de cada uno. Con eso creo que va a quedar un poquito más claro. Entonces pueden ver que la cabeza del paciente está inclinada. Eso normalmente lo suelen hacer de forma... Pero se lo puse. Voy a tratar de ponerle volumen, pero de acá.
Ah, está sin volúmenes. Bueno, acá le piden al paciente, ustedes pueden ver aquí, esa es la posición primaria de la mirada, pueden ver de que en realidad no están alineados los ojos, ¿no? Pueden ver de que el ojo derecho está un poquito hacia arriba. Acá le van a hacer que haga el movimiento en H. Ahí le piden que incline la cabeza, el paciente dice que ahí corrige. Después le hacen que haga al otro lado y dicen que ahí está peor. Entonces, dicho eso, ¿en dónde estaría la lesión del paciente? ¿Qué cuarto es el que se ha afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierda. No, o sea, la lesión la indica el mentón, el lado contralateral. O sea, si corrige al mirar hacia la izquierda, quiere decir que su lesión está en el derecho. Entonces, el mentón apunta hacia el lado lesionado. ¿Sí? Porque ahí está corrigiendo el movimiento de intorsión que no hace el derecho. Por eso es que está inclinada hacia la izquierda. Es algo raro, o sea, la lesión del cuarto es muy rara, pero es algo que puede ocurrir. Vamos a ver aquí, es un poquito más sencillo. Ya, ¿y ahí qué podrían decir? ¿Dónde está la elección del paciente? ¿No? O sea, acá lo que el video muestra, cuando ustedes, ahí cuando levantan a la posición primaria de la mirada, le vas a mover después a la derecha, vemos que el ojo derecho no aduce, tampoco hay una supraducción, una infraducción tampoco tiene, si hay una abducción del ojo derecho. Entonces, si en el paciente un tercero, ahora este quiere evaluar sería un compromiso pupilar o no. Acá vemos que la pupila sí se contrae. Pues entonces uno tendría que plantear eso como problema, como una mononeuropatía del tercer nervio craneal sin compromiso pupilar, ¿no? O sea, esto, al no haber signos de vías largas, porque si no hay debilidad, esto nos dice sin compromiso de vías largas, se puede plantear que es una lesión a nivel de infranuclear, ¿no? A nivel del axón probablemente. Por ejemplo, en un paciente con diabetes es algo que es común que puede ocurrir. A ver, aquí en la posición primaria de la mirada, nosotros vemos aquí que el ojo derecho hay una mesotropia, ¿no? Se está tendiendo hacia adentro. Vamos a ver los movimientos oculares que hace. Vemos que acá está mirando para la derecha, acá miran para la izquierda. Sí, le han hecho movimientos verticales en esa parte del video, pero acá nosotros podemos ver, o lo que quiere mostrar el video, es que hay una limitación para la abducción, ¿no? Porque en la posición primaria de la mirada hay una mesotropia. Lo siente aquí, no hay una abducción, ¿no? Eso se suele ver en lesiones del sexto nervio. El trigémino tiene funciones motoras sensitivas, también algunas neurovegetativas.
Sus fibras motoras inervan los músculos de la masticación, como el macetero, el pterigoideo, los temporales. A nivel sensitivo tiene las tres ramas que se le conoce como hojas de cebolla, ¿no? Que van una tras otra. Las vías simpáticas, parasimpáticas a nivel del ganglio esfenopalatino, que tiene bastante importancia el ganglio esfenopalatino en lo que son las cefaleas trigeminales o neuralgiformes. Acá nos dice de que están las fibras aferentes, ¿no? Y las eferentes o las motoras y las sensitivas. El trigémino, su núcleo del trigémino, si bien empieza a nivel del puente, suele ser, le llaman espinal, ¿no? Porque suele tener presentarse a lo largo del tronco, siempre a nivel lateral. Acá están las tres ramas que son características. La evaluación del trigémino, al ser un nervio netamente sensitivo, el paciente se evalúa lo que es la sensibilidad superficial, ¿no? Se va viendo rama por rama. Después, para ver la parte motora, se le hace que mueva lo que es los maceteros, ¿no? Que abre la boca, primero de forma activa y después se le hace contra la resistencia del paciente, ¿no? Los reflejos, se ven acá el reflejo corneal y también los reflejos maceterino y labelar, ¿no? Que pues nos pueden ayudar porque son la vía aferente de esos reflejos es el trigémino. La eferente del corneal es el facial. También puede afectarse eso cuando está el facial alterado. El facial sí tiene un poco de mayores modalidades, ¿no? La modalidad sensitiva, que viene junto con lo que les fue ayudado por la sensibilidad que transporta el trigémino, la sensitiva especial del gusto, la motora a nivel de casi todos los músculos de la cara, y fibras referentes parasimpáticas a través del lagrimal superior, el salival superior, ¿no? Esto para ver el conducto lagrimal. No, es conocido que la afección del facial puede dar una paresia facial central o periférica, ¿no? Según la distribución que tenga. Lo que deben saber es que el nervio facial cuando sale, suele afectarse a tres tipos de niveles, según si es que está cerca o no al ganglio geniculado o a la cuerda del tímpano. Y ese tipo de alteraciones puede dar clínicas diferentes. Eso es algo que nos va a ayudar a poder localizar. Porque si ustedes, por ejemplo, encuentran un paciente con una asimetría facial y de perfil infranuclear y además el paciente tiene alteración del gusto, ¿no? Eso es algo que es muy claro. Por ejemplo, acá es donde se permite la localización, ¿no? Cuando es nuclear, la lesión se acompaña de otros signos de vía larga, normalmente una hemiparesia contralateral, lo que son los síndromes alternos. Puede acompañarse de una alteración del sexto. Cuando es infranuclear, por ejemplo, si es debajo del agujero estilomastoideo, además no hay alteraciones de lagrimeo, por eso las funciones secretoras están normales. Por encima de la cuerda del tímpano se altera el gusto, por los dos tercios anteriores de la lengua. Por encima del nervio del músculo del estribo, además hay alteración del gusto, pero hay hiperacusia. El paciente va a decir que siente un disconfort en el oído, que es muy común eso en el relato del paciente. Encima del ganglio geniculado, además de eso, hay falta de lagrimeo en el paciente. La parálisis facial central, bueno, sí, solamente afecta la parte inferior y es algo que suele acompañarse de lesiones, de una hemiparesia leve, ¿no? Acá es lo que trata de ejemplificar, ¿no? Cómo se afecta una parálisis facial, lo que es una parálisis facial llamada central, una parálisis facial, lo que es la periférica, una nuclear y una infranuclear, ¿no? Acá está el grado, al nivel de donde está la lesión. Solamente se va a afectar la parte inferior, acá se afecta toda la parte, toda la hemicara, ¿no? Sino que esto suele acompañarse de otro tipo de signos. El vestíbulo coclear es un nervio que tiene la parte vestibular que se encarga del equilibrio y la parte coclear que se encarga de la audición. Eso es algo bastante importante. La mayoría de veces la evaluación en neurología casi va exclusivamente a la parte vestibular, que casi el otorrino es el que se ocupa de la parte coclear, ¿no? Pero eso no quiere decir que no debemos de conocer.
¿no? Esto nos va a dar dos tipos de vías, la vía auditiva y la vía vestibular. La vía auditiva empieza con las células ciliadas cocleares, va al ganglio espinal, nervio coclear. El nervio coclear tiene sus núcleos, ventral y dorsal. Esto pasa a través del oliva superior por el menisco lateral, al colículo inferior del cuerpo geniculado, como se puede ver. Después, esto va hacia la radiación auditiva y termina lo que es a nivel del giro transverso, ¿no? Que es la parte central. Es rara la alteración de la audición de parte cortical o por así decirlo central, porque como ustedes se puede ver acá en el gráfico es una inervación bilateral, tendrían que lesionarse a ambos lóbulos, ¿no? Algo que no es tan común. La parte vestibular, las células ciliadas vienen en las crestas semicirculares, va hacia el utrículo y el sáculo, al ganglio vestibular, después al nervio vestibular, ambos núcleos, vienen los haces vestibuloespinales que también se encargan de lo que es la postura y el equilibrio, al cerebelo, vestibulos reticulares, que también tienen que ver con lo que es mantener el equilibrio. Esto va también al tálamo, al núcleo ventroposterolateral, y va después a la corteza postcentral, ¿no? En la parte lóbulo-temporal y también en la parte premotora. Por eso es que cuando ustedes más adelante hagan lo que es epilepsia, cuando estén en medicina, van a saber de que un tipo de aura de la epilepsia también es el vértigo. Normalmente eso está a nivel de la corteza postcentral. Entonces, bueno, se evalúan de forma separada, la parte vestibular se hace el test de Rine y de Weber, donde el principio es que se hace una comparación entre la transmisión ósea y la transmisión aérea, ¿no? Lo normal es que se le dice RNA positivo cuando la vía aérea está mejor que la vía ósea, ¿no? Uno compara, le pone el diapasón en la apófisis mastoide y después lo pone, cuando ya deja de escuchar el paciente, se lo pone adelante, ¿no? Para ver si lo puede percibir. ¿Dónde escucha más? ¿No? O sea, lo normal es que el paciente deje de sentir en la mastoides y cuando le ponga adelante sí escucha. Luego puede haber algo anormal donde normalmente nos da una hipoacusia conductiva, en el cual el paciente escucha menos o no se escucha por delante, ¿no? O sea, cuando lo pone adelante dice que ya no escucha nada. Y el test de Weber se pone el diapasón a nivel del centro de la cabeza, se le pregunta si siente que se lateraliza eso o si no lo siente. Eso nos va a permitir definir si hay una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia conductiva. La parte vestibular, normalmente los pacientes acá se van a quejar de inestabilidad, de imbalance, de vértigo, de mareo. Y se clasifica, uno evalúa lo que es las características del nistagmus. El nistagmus normalmente uno lo valora como nistagmus central o nistagmus periférico. El nistagmus periférico tiene una latencia, es decir, cuando uno hace el movimiento del ojo, el movimiento del seguimiento, al principio no hay, después de unos segundos aparece, ¿no? El central es algo que no aparece inmediatamente. La duración suele ser menor, el periférico se agota, se refiere con que se fatiga, el central no. Normalmente el nistagmus periférico ocurre en una posición, puede aumentar en un lado, pero no es que va a cambiar. En cambio, el nistagmus, cuando es de origen central, sí es algo que va a variar. Uno lo hace para la derecha, sigue, para la izquierda, sigue, ¿no? Pero es algo que no es común. Y hay una asociación muy clara entre lo que es el vértigo, cuando es un nistagmus periférico, que cuando es uno central, ¿no? El paciente puede tener muchas molestias sintomáticas, mucha náusea, mucho vómito. En cambio, el paciente con un nistagmus de origen central, normalmente no. Otra maniobra, esta que se llama la prueba de índices de Varane, en el cual el paciente está sentado y con los ojos cerrados, primero se hace con los ojos abiertos, que baje su dedo, usa un dedo hacia adelante y que toque el dedo del evaluador. Después se le pide que baje la mano y que con los ojos cerrados lo haga unas 4 veces. Y lo normal es que no se desvíe, pero cuando hay una alteración periférica, el paciente va a tener una desviación. Otra maniobra para evaluar la parte vestibular es lo que llaman el impulso cefálico, en el cual al paciente se le pone delante del evaluador, como lo muestra acá en la figura, se le pide que
Fije su mirada en la nariz del paciente y hace un movimiento brusco de su cabeza. Se le explica al paciente qué se le va a hacer. Lo normal es que la velocidad de la cabeza sea igual de rápida que los ojos. Entonces, los ojos van a mantenerse fijos. Pero cuando hay una alteración periférica, una alteración vestibular, el paciente hace una mirada, una corrección sacádica. Eso lo vamos a ver en un video para que quede más claro. Entonces el paciente van a ver que mueve los ojos y después hace un movimiento correctivo. Cuando ustedes giran la cabeza del paciente a la derecha, están hablando el nervio, la parte vestibular derecha. Si hacen a la izquierda, es hacia la izquierda. Esto es bien sugestivo de un problema periférico. La maniobra de Unterberger Fukuda se le hace al paciente con los ojos cerrados, las manos hacia adelante y que camine sobre su mismo lugar. Lo normal es que uno no se desvíe o se desvíe poquito. Con una alteración vestibular, el paciente se va a desviar hacia el lado enfermo. Y las maniobras de McClure y de Holpert son más conocidas, que utilizan cuando el paciente tiene un vértigo periférico, un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿No? A ver, vamos a ver. Esta es la maniobra de Dietz-Harpic, la deben haber visto. Uno de los pacientes se pone, le gira la cabeza a 45 grados hacia el lado que va a evaluar. Después se le pide al paciente que se le acuesta rápidamente y que mantenga los ojos abiertos, ¿no? Lo que se busca en este sentido es que los cristales estén en la parte vertical, ¿no? El movimiento de los cristales va a generar un movimiento en los ojos, un nistagmo. Y eso es lo que va a permitir evaluar eso. Hay que ser claro de que la maniobra de Dietz-Harpic lo que evalúa es el canal semicircular posterior. La maniobra de McClure, al paciente se le acuesta, normalmente se le levanta la cabeza a 30 grados, se le inclina a 30 grados y se le mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso evalúa el canal semicircular horizontal. Y esta es la maniobra de Unterberger con Fukuda, donde el paciente se va a desviar hacia el lado enfermo. Si bien los gráficos a veces no son muy claros, bueno, yo les voy a mostrar un video y espero que con eso pueda quedar un poquito más claro. Acá lo que muestra es que el nistagmus a la derecha, miren la velocidad que tiene, a la izquierda se hace más lento, ¿no? Igual persiste, pero se hace más lento, si lo tengo. ¿Sí? Recuerden que el nistagmus se dice en función o se describe en función de su fase rápida. Ese es el impulso cefálico. Se pide al paciente que fije su mirada en la nariz del evaluador, en este caso en la cámara. Acá nosotros podemos ver de que no hay ningún movimiento. Lo voy a poner de nuevo para que vean. El paciente mueve y ven que los ojos se mueven a la misma velocidad de la cabeza. Caso contrario cuando lo mueve hacia la izquierda. ¿Ven? Se mueve 20 a la izquierda y hace un movimiento, una sacada correctiva. Como su ojo se sigue con la cabeza, se mueve más lento, por decirlo, que la cabeza, entonces tiene que corregir. Ahí hay un problema vestibular en el izquierdo, ¿no? Acá está la maniobra de Unterberger-Fukuda, por ejemplo, con los ojos cerrados se le hace que camine sobre el mismo lugar, y aquí van a ver cómo se empieza a inclinar. ¿Sí? Pero acá sí es claro, ¿no? Uno puede tener aquí, tiene una patología vestibular izquierda. Acá se van a ver la maniobra de Dietz-Harpic. Le gira la cabeza a 45 grados y esto lo va a inclinar, ¿no? Todos vemos, acá está hablando el canal horizontal posterior derecho. Ven, ahí, la cabeza está flotando, hay una latencia y empieza el instante. Está muy vertical. Es bastante claro, creo, ¿no? Ahí ya se dio. El nistagmus es agotable. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ya, a ver, entonces veamos. Esto ya está.
Bueno, acá los últimos nervios son un poquito menos frecuentes, un poquito más engorrosos, pero igual, eso es una descripción general. El glosofaringio tiene una parte de lo que es una parte sensitiva general, una parte sensitiva visceral y la sensitiva especial que tiene que ver con el gusto, ¿no? No tiene una parte motora, pero sí es una motora visceral referente. O sea, aquí el estilofaringio no tiene, o sea, es muy difícil poder valorarlo, tener un síntoma claro del glosofaringio. Motor al menos, no. Se le evalúa al paciente a través del reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso se le hace por lado, no es que se hace al centro de la lengua, ¿no? Se estimula el lado derecho, después se estimula el lado izquierdo. Para el gusto se le hace con los ojos cerrados, se le dan sustancias dulces, saladas, amargas y ácidas, ¿no? Para la motilidad del constrictor que diga la letra A, ¿no? Normalmente casi siempre se evalúa junto con con lo que es el nervio, el neumogástrico o el vago. Sí, el neumogástrico sí tiene un recorrido mucho más largo, por eso su nombre, ¿no? Sobre todo la parte parasimpática, ¿no? A través del núcleo motor dorsal. Va a inervar el músculo liso y la glándula de la faringe, de la laringe, las vísceras torácicas abdominales, ¿no? Eso es algo que es bastante, mucho más amplio. Igual al momento de se evalúa la voz, ¿no? Los pacientes pueden hacer una alteración en lo que es el tono de la voz, pueden hablar muy bajo, ¿no? Una característica es, por ejemplo, los pacientes que tienen atrofia multisistémica hablan como un susurro, así, ¿no? Eso puede ser por un problema a nivel del núcleo dorsal, núcleo motor dorsal. Bueno, se evalúa el velo del paladar, se le pide al paciente que haga A y la úvula se desvía hacia el lado sano, ¿no? Como acá pueden ver en el ejemplo. El nervio espinal es un nervio motor, algunos lo llaman accesorio del vago. Inerva normalmente el esternocleidomastoideo y el trapecio. Acá lo que quieren mostrar es que la corteza derecha, motora derecha, mandan impulsos a las neuronas motoras inferiores derechas del esternocleidomastoideo del mismo lado, pero con respecto al trapecio es el contralateral, ¿no? Normalmente se evalúa al elevar el hombro del paciente. Hay que hacer hincapié en que el nervio espinal entra al cráneo por el agujero occipital y su salida es por el agujero rasgado. Con el agujero rasgado, cuando sale, viene junto con el 9, el 10 y el 11. O sea, si un paciente tiene un problema de múltiples nervios craneales, uno siempre tiene que ver por dónde van saliendo, quiénes lo acompañan. Algo que siempre tienen que valorar eso, ¿no? Si hay una afección del 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Puede ser a nivel del seno cavernoso. Si hay una afección a nivel del 9, el 10, el 11, uno puede pensar a través del foramen yugular o del agujero rasgado. ¿Sí? Es algo que siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? Acá, bueno, el esternocleidomastoideo gira la cabeza al lado contrario, ¿no? Acá se evalúa el esternocleidomastoideo derecho, se le pide que gire hacia la izquierda, y el trapecio se le pide al paciente que encoja, ¿no?, los hombros. Cuando es una lesión que tiene tiempo, como es una lesión de la neurona motora inferior, normalmente esos pacientes pueden tener incluso hasta atrofia. ¿Ya? El hipogloso, bueno, también es un nervio motor, el músculo de la lengua. Normalmente se le pide al paciente que protruya la lengua y empuje la lengua con la lengua el dedo del evaluador, ¿no? Si bien es rara la alteración supranuclear porque tiene una inervación bilateral. La mayoría de veces es una alteración o nuclear o es una alteración infranuclear. También se evalúa si hay atrofia, como todo músculo. La atrofia de la lengua, cuando ustedes lo evalúen, no se evalúa protruyendo la lengua. La atrofia se evalúa, o las fasciculaciones, mejor dicho, se evalúan siempre con el músculo en reposo. Entonces se le pide al paciente que solamente abra la boca y se le ve la lengua. Acá se le pide que empuje la mano del evaluador, acá que protruya la lengua, ¿no? Normalmente pero se va a protruir la lengua, ¿no? Cuando es inferior, se va hacia el lado inferior. Vale, por la lesión de la neurona motora inferior, la lengua se desvía hacia el mismo lado de la lesión, ¿no? Como vamos a ver aquí en este signo. Vemos que la lengua está desviada para el lado derecho. ¿Sí?
Bueno, eso es con respecto a los nervios craneales. No sé si es que les ha ayudado, si tienen alguna pregunta o si es algo que quieran consultar o si allí está bien. ¿Alguna pregunta tienen? No, doctor, creo que todo está claro. Si le parece bien, podríamos pasar, como mencionaba, al siguiente tema. Ya, ok. A ver, tengo que poner aquí.